En el caso de la restricción de crecimiento intrauterino, hay que definir el concepto, ¿no? Recuerden que la definición clásica nos decía que la curva de crecimiento, para hablar de un RCU, ¿no?, debería estar por debajo del percentil 10. Entonces ahí hablamos de un RCU, ¿ya? Y la clásica clasificación de los tipos de RCU tenemos el RCU de tipo 1, ¿ya?, el RCU de tipo 2, al 1 le llamamos el RCU simétrico, ¿correcto? Simétrico o proporcionado, y al 2 le llamábamos asimétrico, asimétrico o desproporcionado, y hay un tipo 3 que es llamado mixto, ¿ya? Es llamado mixto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el momento en el que se afectan, ¿no? Con el RCU tipo 1 o simétrico se afecta en las primeras 20 semanas del embarazo, ¿ya? Por lo tanto, todos los parámetros están disminuidos, ¿no? La circunferencia cefálica, está disminuido la longitud de fémur, que evalúa la talla, y también está disminuido la circunferencia abdominal. Por eso decimos que es el simétrico, porque los tres componentes biométricos están disminuidos. En cambio, en el tipo 2 es cuando se afecta tardíamente, pasadas las 28 semanas, ¿ya? Entonces acá hablamos del asimétrico, en el cual la circunferencia cefálica va a estar normal, la longitud de fémur va a estar normal. Lo único que va a estar afectado, porque la afectación es tardía, es la circunferencia abdominal. Esa es la diferencia. Y en el caso del RCU tipo 3, que se va a afectar entre estas edades, ¿no?, entre las 20 y 28 semanas, entonces, ¿qué es lo que se va a afectar? En este caso, la circunferencia, ¿ya?, abdominal va a estar disminuida, ¿ya?, y también la longitud de fémur. Lo único que va a estar conservado es la circunferencia cefálica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la afectación es intermedia, ¿no? Entonces talla y peso es lo que se va a afectar. Entonces miren cómo conforme la afectación es más temprana, se afectan más parámetros, ¿no? Y conforme se va alejando, entonces ya lo último que se afecta es el peso, ¿no? Luego la talla con longitud de fémur, y al inicio ya la circunferencia cefálica. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de la proporción, el más frecuente es el RCU tipo 2. Este representa más o menos el 80%, ¿no? Un 15 a 20%, y ya el tipo 3 más raro, ¿no?, dependiendo de la patología a la cual se asocie. Entonces, cuando hablamos ya de las causas, recuerden, en el tipo 1, ¿ya?, las causas, ¿cuáles son? A la cabeza, los defectos genéticos, es decir, las cromosomopatías. Las cromosomopatías. Segundo lugar, las infecciones. TORCH, ¿ya?, las infecciones. En el caso del tipo 2, que es el más frecuente de todos, la causa es insuficiencia útero-placentaria, es decir, preeclampsia. Preeclampsia. O también te pueden decir insuficiencia útero-placentaria. Y en el caso del tipo 3, tenemos la desnutrición materna, ¿ya?, o la drogadicción como causa. Desnutrición materna o drogadicción. Muy bien. Como ven, el parámetro que se afecta en todos, ¿cuál es el parámetro que se afecta? La circunferencia abdominal. Por eso es el parámetro más sensible cuando hacemos el diagnóstico, porque el diagnóstico lo vamos a hacer con ecografía. El diagnóstico del RCU es diagnóstico ecográfico, donde el parámetro más sensible, como están viendo, es la circunferencia abdominal, porque se afecta en todos, y el más específico es el oligohidramnios, ¿ya?, el oligohidramnios. Muy bien, pero la clasificación actual, ojo, del RCU va mucho en relación a diferenciar, ¿no?, si este feto pequeño que está por debajo del percentil 10 es normal o es el patológico. ¿Cómo es esto? Es decir,
Cuando hablamos que está por debajo del percentil 10, el término que vamos a utilizar de forma operacional es pequeño para la edad gestacional. Esa es una definición operacional. Pequeño para la edad gestacional. Entonces, de estos, el 70% va a ser un pequeño constitucional normal. Así se llama. Pequeño constitucional normal. Que es el feto, ¿no es cierto?, que es pequeño, sin embargo la morbimortalidad no se presenta, o sea, no tiene mal pronóstico. En cambio el patológico, ¿ya? El patológico, 30%, viene a ser el RCU propiamente, el patológico, el RCU. Y la diferencia va a estar entonces en cuanto a la etiología, en cuanto a la edad gestacional y en cuanto al Doppler, esos tres parámetros. Tal es así que si determinamos que este feto pequeño, ¿no?, que en este caso el RCU, tiene antecedente de cromosomopatías o tiene antecedente de infecciones connatales, entonces hablamos del RCU anómalo. Anómalo. ¿Por qué? Porque tiene una alteración genética o infecciosa o malformaciones. Ya está. Si tiene Doppler, ¿no?, el Doppler de arteria umbilical alterado, es el llamado RCU precoz, que tiene menos de 32 semanas. Ahí está la edad gestacional. Y si él tiene el Doppler de arteria umbilical normal, pero el que está alterado es el Doppler de arteria cerebral media, es entonces el RCU de tipo tardío, que tiene más de 32 semanas. En cambio, si no tiene ninguna etiología patológica o el Doppler está normal, entonces ahí hablamos del pequeño constitucional normal. Entonces, mucha importancia ha cobrado la evaluación con el Doppler de los vasos, porque la evaluación con el Doppler te va a diferenciar si es un pequeño constitucional o es un verdadero RCU. ¿Ya? Entonces, ojo, esta es la clasificación actual. El RCU anómalo, cuando tiene antecedente de cromosomopatía, infección; el precoz, menor de 32 semanas, donde tiene alterado el Doppler de arteria umbilical; y el tardío, mayor de 32 semanas, donde tiene alterado el Doppler de la arteria cerebral media. Por lo tanto, la prueba que nos evalúa el pronóstico y también, como hemos visto, el diagnóstico de un RCU patológico es la ecografía Doppler. ¿Ya? Es la ecografía Doppler. Esta es la prueba de elección. Más que el perfil biofísico, más que el test no estresante, el Doppler en RCU sirve mucho para el diagnóstico y el pronóstico. ¿Qué vaso evaluamos? Como estamos mencionando, el primer vaso que vamos a evaluar es la arteria umbilical, ¿no? Arteria umbilical. Ya está. ¿Cuál es el segundo vaso? La arteria cerebral media, ¿correcto? La arteria cerebral media. Y esta te evalúa, ¿ya? La cerebral media te evalúa la llamada, ¿no?, redistribución hemodinámica, ¿ya? La redistribución hemodinámica se evalúa con el Doppler de arteria cerebral media. Y también tienes el Doppler del ductus venoso. Doppler del ductus venoso. Y para evaluar la insuficiencia útero-placentaria, tienes el Doppler de arteria uterina. Para evaluar la insuficiencia útero-placentaria, ya que hemos dicho que la preeclampsia es la causa más frecuente del RCU, ¿no? La preeclampsia. Entonces, ¿cómo se evalúa la insuficiencia útero-placentaria? Con el Doppler de arteria uterina. ¿Ya? Entonces, muy importante el Doppler, ¿no?, de arteria umbilical, de arteria cerebral media, que evalúa la redistribución hemodinámica, o del ductus venoso. Entonces, ¿cuándo sale alterado? Si nos dicen que el Doppler de arteria umbilical tiene bajo flujo o alta resistencia, eso es alterado.
Si en el Doppler de la arteria cerebral media nos dicen alto flujo y baja resistencia, o sea, lo contrario de la arteria umbilical, eso es alterado. ¿Por qué alto flujo? Por la redistribución hemodinámica hacia órganos vitales cuando hay hipoxia. Y en el ductus venoso, el llamado flujo reverso o flujo ausente. Y la arteria uterina, hemos dicho, evalúa la perfusión útero-placentaria. Perfusión útero-placentaria. ¿Estamos? Muy bien. Entonces el Doppler muy importante, ¿ya? Para evaluar el pronóstico. Ya está. Y finalmente, el manejo, ¿no? Es decir, la vía del parto. ¿De qué va a determinar la vía del parto? De la edad gestacional y de la alteración en el Doppler, pues, ¿no? Por eso hay una clasificación en relación al Doppler, ¿ah? Entonces hay estadios, los llamados estadios. ¿Estamos? El estadio 1 es la llamada insuficiencia placentaria leve. Esta es la insuficiencia placentaria leve. El estadio 2 es la llamada insuficiencia placentaria severa. El estadio 3 es llamada la baja sospecha de acidosis fetal. Y el 4 es alta sospecha de acidosis fetal. ¿Estamos? Esa es la clasificación o los estadios según el Doppler. Entonces, en el caso del estadio 1, la evaluación debe ser cada semana. Y, ¿no es cierto?, se debe terminar el embarazo cuando llega a término, ¿ya? Por vía vaginal. Este es el que le puedes dar chance vaginal. Cuando ya es estadio 2, se evalúa 2 veces por semana, ¿correcto? Se aumenta 2 veces por semana. Y se termina a las 34 semanas por cesárea. En el estadio 3, la evaluación debe ser cada 1 o 2 días. Y se debe terminar el embarazo a las 30 semanas por cesárea. Y en el estadio 4, la evaluación debe ser cada 12 horas. Y se debe terminar, ojo, a las 26 semanas el embarazo por cesárea. Entonces miren, ahí está a qué edad gestacional se debe terminar, la vía del parto y la evaluación. Eso tienen que acordarse en relación a los estadios del RCU.